Ok, entonces a partir de esta semana vamos a empezar con uno de de las técnicas o métodos para analizar ecuaciones diferenciales y vamos a empezar con el enfoque cualitativo. Entonces, ¿cuáles son las técnicas en general con las que se puede analizar una ecuación diferencial? Es el enfoque cualitativo, que es con el que vamos a empezar, el analítico y el numérico. En el análisis analítico es usando métodos para resolver la ecuación diferencial de forma que lo que se obtenga sea la expresión explícita de la función que resuelve esa ecuación diferencial. Por ejemplo, entre esos métodos está el que alguna vez ya mencionamos, que se llama método de separación de variables, que es el que se usa para resolver modelos como el de crecimiento poblacional o el de decaimiento radiactivo. El análisis numérico, por su lado, busca igualmente dar solución a una ecuación diferencial, pero a través de discretizar esta ecuación diferencial y usando métodos numéricos, es decir, algoritmos que son programables y bueno, podemos hacer uso de una computadora para llevar a cabo ese método que da resolución a la ecuación diferencial discreta, ¿no? Y por tanto a la ecuación diferencial. Es una aproximación. Siempre que se usan métodos numéricos, hay que tener en cuenta que existen errores debido a que se lleva a cabo una discretización en este caso, de la ecuación diferencial. Y bueno, la idea es que ese error se minimice, ¿no? Entonces, igualmente, ya más adelante veremos algunas técnicas numéricas para resolver ecuaciones diferenciales. Y el análisis cualitativo, en este caso, más que resolver exactamente de forma precisa la ecuación diferencial, más bien queremos conocer como el comportamiento general del modelo y de su solución. Entonces, para eso se hace uso de la geometría del modelo con el que estamos tratando y determinar el comportamiento general de la solución, es decir, como el comportamiento a largo plazo. Entonces, este método no nos va a dar valores precisos en tiempos concretos, sino más bien es para determinar qué pasa con la solución a largo plazo, cómo se va a comportar. Entonces, estos tres métodos van a tener sus ventajas, sus desventajas, y su utilidad va a depender también del tipo de ecuación con la que se esté tratando. Entonces, vamos a ver hoy un ejemplo de análisis cualitativo como introducción y así empezar a ir desarrollando toda esta teoría cualitativa y sus respectivos conceptos y definiciones. Pero bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, vamos a regresar al modelo de crecimiento de la población. En un inicio, el que analizamos fue el modelo de crecimiento exponencial, que venía dado simplemente por una hipótesis que es que la velocidad de crecimiento de la población era proporcional al tamaño de la población. Y eso se traducía a esta ecuación diferencial. Y bueno, si tenemos conocimiento de una condición inicial, entonces tenemos un problema de valor inicial. Una vez que resolvimos esta ecuación, ya sea de forma analítica o también la vimos con análisis cualitativo, vimos que la solución de esta ecuación diferencial es una exponencial. Entonces, esta función nos está diciendo que la población siempre va a crecer indefinidamente, ¿no?
Entonces, puede que sea un modelo bueno, para poblaciones pequeñas o para cierto tipo de organismos o para intervalos pequeños, pero pues hasta ahí, ¿no? No existe una población que crezca indefinidamente, siempre hay una limitante por el espacio geográfico, es decir, límites por las dimensiones, y, y además hay una limitante por los recursos, ¿no? En el entorno. Entonces, bueno, este modelo ya se quedaría corto para un caso más realista de lo que sucede en el crecimiento poblacional y en un intervalo de tiempo grande. De cualquier forma, como les comento, en algunas circunstancias puede ser un buen modelo, como por ejemplo, si hicieron las lecturas en el Blanchard, vieron un ejemplo de la población en Estados Unidos y comparaban un modelo de crecimiento exponencial y lo comparaban con las cifras que se tienen registradas por los censos, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, hacían la comparación, bueno, resolvían la ecuación diferencial. De hecho, en ese ejemplo se determinaba el coeficiente de crecimiento, de la razón de crecimiento, es decir, el parámetro K, y obtenían finalmente que esta era la solución a la ecuación, al problema de valor inicial, usando como condición inicial este primer dato de los registros, y en un mismo gráfico ponían la curva correspondiente a esta función y estos datos, ¿no? De población, los datos reales. Y entonces, pues aquí se observa que el modelo se ajusta bastante bien a los primeros datos, pero después de 1860 ya empieza a haber un error significativo en el ajuste del modelo a lo que realmente sucedió. Entonces, aquí se observa que para intervalos de tiempo corto, este modelo exponencial puede servir, pero para tiempos extensos, pues no va a ser un modelo muy exacto. Entonces, hay que hacer uso de otras hipótesis y llevar esas hipótesis a la descripción matemática correspondiente. Entonces, vamos a aumentar una hipótesis más a este modelo para describir un crecimiento más realista, ¿no? Donde ya se tenga en cuenta esas limitantes del entorno y los recursos. Entonces, ahora vamos a ver el modelo de crecimiento logístico. En este modelo tenemos la misma hipótesis que teníamos acá en el crecimiento exponencial, pero para el caso de en aquellos momentos donde la población es pequeña, ¿no? Si la población es pequeña, entonces la razón de crecimiento de la población es proporcional a su tamaño, es decir, esto. Pero si pasamos cierto límite en la cantidad de personas o de organismos, entonces ya no puede crecer esa población y al contrario empieza a disminuir la población. Es decir, la razón de crecimiento ya no sería positiva, como en este caso, sino negativa, debido a que ya no hay suficiente espacio o recursos para soportar a esa población. Entonces, esta primera hipótesis, cuando P es pequeña, se describiría de esta forma, y esta segunda hipótesis, en su expresión matemática, sería algo así, ¿no? Si estamos sobrepasando cierto límite, a ese límite le vamos a llamar N, y se le conoce como capacidad de soporte, es el valor límite en el que el entorno puede soportar a esa población. Entonces, si se sobrepasa, entonces empieza a disminuir la población. Es decir, la razón de cambio de esa población en el tiempo ahora es negativa. Entonces, usando esta notación, en este caso, mis variables serían la independiente, pues es el tiempo.
La dependiente nuevamente es la población y aquí en los parámetros ahora tenemos, en vez de 1, tenemos 2 parámetros, ¿no? El coeficiente de velocidad de crecimiento de la población, que viene anotado por esta acá, y la capacidad de soporte del entorno. Entonces, ¿cómo llevamos estas dos hipótesis a una sola ecuación diferencial, a una sola expresión matemática? Bueno, ¿qué necesitamos? Ya tenemos bien descrita la primera hipótesis, ¿no? Por el caso de crecimiento exponencial. Vamos a intentar usar esa misma expresión, modificándola un poquito, en el que también podamos meter esta segunda información. Entonces, ¿cómo debe ser el término de forma que si P es pequeña, si el valor de P es cercano a 0, tengamos esta relación, pero si P es grande, entonces este término a la derecha sea negativo. Entonces necesitamos un término que cuando P sea grande, ese término se haga cero, disminuya, y, perdón, cuando P sea pequeño, se mantenga esta relación, pero si P crezca, algo suceda para que esto disminuya. Entonces, un término que describe algo de esa forma, cuando una cantidad es pequeña, cuando una cantidad es grande y respete estos comportamientos de las hipótesis, es algo como esto. Este término, ¿qué sucede con este término cuando P tiende a 0? Es decir, cuando P es pequeño. ¿Cómo es este término? Ay, perdón, no escuché. ¿Se acerca a 1? Se acerca a 1. Mientras que si P crece, vamos a poner como que P tiende a infinito. Entonces, este valor, ¿a dónde va? Menos infinito. Menos infinito, ¿no? O sea, va a decrecer. Entonces, este término como que describe algo como lo que queremos en estas hipótesis, ¿no? Entonces, si ese término lo agrego al modelo de exponencial que ya tenemos, es decir, algo de esta forma, entonces dentro de esa ecuación diferencial ya tendríamos integradas esas dos hipótesis. Cuando P es pequeño, este término como que va a tender a 1 y entonces lo único que nos va a quedar es esta relación que respeta la primera hipótesis, y cuando P crece, más allá de n, incluso a infinito, todo esto va a ser un valor negativo, ¿no? Entonces la población va a decrecer. Entonces vamos a analizar este modelo. Ya tenemos la abstracción del lenguaje materno al lenguaje matemático. Entonces ahora vamos a ver el análisis de este modelo sin intentar resolverlo, sin intentar encontrar explícitamente la función P, la función P de T. Entonces, si nos fijamos en lo que tenemos del lado derecho de esta ecuación diferencial, la variable incógnita es P.
y todo lo que está del lado derecho solo depende de P, es decir, podemos verlo como una función de P. Entonces, visto de esta forma, puedo intentar ver gráficamente cómo se ve esta expresión de la derecha, es decir, cómo se ve la curva en el plano cartesiano, donde el eje horizontal es P y el eje vertical es f de P, donde f de P es esto que está a la derecha de la ecuación diferencial. Entonces, voy a analizar ese lado derecho, pero también siempre voy a tener en mente que ese lado derecho en realidad es la derivada. O sea, voy a hacer un análisis de la función f de P, donde P es mi variable independiente, pero realmente, así, déjenme poner el puntero, pero realmente la información con la que estamos trabajando es en la derivada. Lo que en último momento nos interesa es la variable P, la función P de T. Pero bueno, por ahorita vamos a analizar este gráfico en este plano cartesiano. Entonces, si se acuerdan de Mate 1, aprendieron a partir de una regla de correspondencia, de una función, cómo dibujarla. Entonces, algo básico cuando queremos llevar esa expresión algebraica a una expresión visual es ver cuándo esa función, esa regla de correspondencia se anula, cuando vale 0. Es decir, cuáles son las raíces de esa función. Entonces, pues aquí vamos a ver cuándo f de p es igual a 0. Entonces, f de p es todo esto, entonces lo que queremos resolver es cuándo esto vale igual a 0. K, que es el coeficiente de velocidad de crecimiento, pues es un parámetro positivo. Entonces, para que esto sea 0, o bien esta P vale 0, o bien todo este término vale 0. Entonces, o P vale 0, o este término vale 0. Si este término vale 0, entonces, despejando P, obtenemos que P es igual a N, al valor de capacidad de soporte del entorno. Entonces, las raíces de esta función son 0 y N. Es decir, la curva correspondiente a esta función cortaría al eje P en estos puntos. Ahora, esos puntos en este plano son eso, ¿no? Raíces, son puntos. Pero esta función f de p corresponde a la derivada de p en el tiempo. Entonces, puntos donde estos puntos son aquellos en los que p vale 0, es decir, donde la derivada de p vale 0, ya que f de p es la derivada. Entonces, si esa derivada vale 0, ¿cómo es la función? Entonces, todas las funciones que al sacarles las derivadas me dan 0, lo que fueron eran constantes, ¿no? Fueron constantes, son funciones constantes. Entonces, en particular, estos puntos ya vistos como los correspondientes a la derivada de P en T, en el plano PT, en este plano es donde realmente vive la solución a esta ecuación diferencial. Estos puntos los dibujaríamos como rectas horizontales, que son las funciones constantes. Estas funciones constantes, al derivarlas, me dan el valor de 0. Es decir, estos valores 0 y n. Al derivarlas, me dan que la función f de p vale 0.
Entonces, estamos tratando en estos puntos donde se anula la derivada con puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio. Es decir, no importa en qué momento nos encontremos, siempre vamos a tener esa misma cantidad. En este caso, el mismo número de población. Entonces, si estamos en el caso donde P vale 0, es decir, la población es inexistente, entonces siempre, para cualquier valor del tiempo, pues la población continuará siendo inexistente. Si estamos en el valor de capacidad de soporte del entorno, estamos en el límite. Entonces, como que pues todo está en equilibrio y esa población va a continuar en ese mismo valor, en ese mismo número de organismos en todo el tiempo. Entonces, como estas son funciones constantes, su derivada vale 0, es decir, el cambio de la población en el tiempo es 0, no cambia. Siempre se mantiene el mismo número de organismos. Ahora, cuando vimos el repaso de campos vectoriales, vimos una posibilidad de representar gráficamente un campo vectorial en el que la función de campo vectorial es un vector de una sola componente, es decir, un número. Entonces, ese número pues sería la inclinación de las pendientes de las rectas tangentes. Entonces vimos que la visualización de ese tipo de campos vectoriales, que se van a denominar campos dependientes, en este caso, si lo intentamos hacer para el caso de estos puntos de equilibrio, como estos puntos de equilibrio son puntos en los que la función al derivarla me da 0, si yo intento calcular la pendiente de la recta tangente a la función en cualquier punto, pues tendríamos rectas horizontales, ¿no? Entonces, la sección del campo de pendientes asociada a esta función f de p en estos valores de n y 0, pues se verían así. Son rectas tangentes. Porque las funciones pues son funciones constantes, entonces las pendientes de las rectas tangentes a estas curvas pues son horizontales. Entonces, en estos dos valores, el campo de pendientes se vería así. Okay. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿sí alcanzan a ver la diferencia entre trabajar en este plano y en este plano? Ok. Entonces, al final, lo que nos va a interesar es cómo se ven las curvas en este plano, pero para llegar a este vamos a hacer un paso intermedio que es analizar la curva que vive en este plano, que es usando como función lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial. Bueno, entonces estos son los dos puntos de equilibrio que tiene esta ecuación, es decir, son los valores que anulan la ecuación diferencial. Como la anulan, lo que significa es que la cantidad con la que estamos trabajando no cambia en el tiempo en estos valores. Es decir, se mantienen constantes. Entonces, estas dos rectas son soluciones a esta ecuación diferencial. Y son soluciones de equilibrio. Vamos a ver qué sucede si nuestras condiciones iniciales, por ejemplo, no estuvieran paradas aquí sobre algún punto en estas constantes, sino, no sé, que mi condición inicial
donde empiezo a analizar la población, es P de 0 igual a un valor más grande de n o un valor entre 0 y n, o no, físicamente pues no tiene sentido poblaciones negativas, pero matemáticamente también nos podríamos preguntar qué pasa si tengo una condición inicial en la que el valor de P sea negativo, ¿no? Que estamos empezando a analizar la situación en un valor por acá abajo. ¿Cómo sería la solución? ¿Sería horizontal? ¿Crecería? ¿Sería una curva decreciente? Entonces, lo que vamos a ver. Si nosotros desarrollamos lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial, tendríamos esta expresión. Ajá. Es decir, nada más estoy haciendo los productos. P por 1 por K es este segundo término, y P por menos P entre N por K es este primer término, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una función cuadrática. Con un signo negativo. Los parámetros son valores positivos, entonces este cociente, pues con este menos sería un valor negativo. Entonces tenemos menos algo por P cuadrada. Como es una relación cuadrática, ¿cómo dibujarían esa curva? ¿O a qué se parecería la curva correspondiente a esto? Como una parábola. Una parábola, ¿no? Que abre hacia abajo, ¿no? Por este signo positivo. Entonces, a lo mejor no sabemos exactamente dónde dibujarla, pero ya tenemos idea de lo que debe ser, ¿no? Va a ser una parábola que abre hacia abajo. Y bueno, ya encontramos que las raíces de esa parábola son estos dos puntos, entonces esa curva pues va a pasar por estos dos valores. Entonces, probablemente esa parábola sería algo como esta forma, ¿no? Como va el puntero. Así. Bueno, pero bueno, vamos a analizarlo por secciones. Vamos a ver qué pasa cuando el valor de P es negativo, cuando el valor de P está entre estos dos valores y cuando el valor de P es positivo. Entonces, volviendo al análisis de la función f de P en este plano, si el valor de P es mayor a n, la función f de P, que es esto o bien esto, es positivo, negativo, cero. ¿Qué me pueden decir? Si P es mayor a n, K es positiva. Positiva. Es positivo. Entonces es positiva. A ver. No, es negativo. Por el 1 estoy entre él. Okay. A ver. K siempre vale es un valor positivo. Si P es mayor a n, con mayor ganas, pues es positiva, ¿no? Entonces esto es positivo. Si P es mayor a n, ¿cómo es este valor? ¿Mayor a 1, menor a 1? ¿Cómo es este cociente? Mayor a 1. Mayor a 1. 1 menos algo mayor a 1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, más por menos por más, negativo, ¿no? Entonces, esto es negativo.
Entonces, la función f de p, después de el valor de n, si dibujamos la curva la tendríamos que dibujar acá abajo, ¿no? Por acá. Ahora, nos acordamos que f de p lo que me está describiendo es la derivada de p. Entonces, estamos tratando con que la derivada de p en esta sección es negativa. Es decir, si la derivada de p es negativa, ¿cómo es p? ¿Creciente o decreciente? Decreciente, ¿no? Decreciente. Entonces, de este lado, la curva tiene esta orientación, ¿no? Decreciente. Y está debajo del eje P. Ok. Vamos a ver qué pasa si el valor de P está entre 0 y N. Entonces, la función f de P es este producto. En ese caso tenemos positivo. El valor de P, pues también es positivo. Pero ¿cómo es esto? Ahora P es menor que N. Entonces, si el numerador es menor que el denominador, ¿cómo es este cociente? Mayor a 1, menor a 1. Menor a 1. Menor a 1. Y 1 menos algo más chiquito que 1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces Positivo. vamos a tener más por más por más, pues más, ¿no? Entonces significa que el signo de f de p es positivo, es decir, la curva vive acá arriba. ¿Y cómo es la función? Porque esta es la derivada de la función p. Entonces, el que sea positivo significa que la derivada de p es positiva. Entonces, p crece, decrece. Crece. Crece, ¿no? Bueno. Entonces, vive acá arriba. Ya sabemos por esta desarrollo que es una parábola. Entonces, es muy probable que haga esto, la curva, cruce por acá. Y como es positiva, si yo dibujo a la función P en su plano correspondiente en P de T, la tengo que dibujar de forma positiva. Ahorita la dibujo acá. Ahorita. Ahora, si la función, perdón, si el valor de P es negativo, es decir, acá, ¿cómo es f de P? Entonces, K es positiva, ahora P es negativa, y ¿cómo es 1 menos P entre N? Si P es negativa, con este menos es algo positivo, entonces tengo 1 más un valor, es decir, este término es positivo. Entonces tendríamos más por menos, ¿no? Entonces el signo de f de P sería negativo. Y entonces la función P, esta es la derivada es negativa, entonces la función P decrece. ¿Sí? Más o menos, ¿sí me siguen? Pero Sí. ahorita es la población, ¿no? No podría ser negativa. Ajá, aquí, como hace un momento les comenté, pues no tiene sentido hablar de poblaciones negativas, pero matemáticamente sí. Entonces, ¿qué pasaría si estamos trabajando con una condición inicial negativa? ¿Cómo sería la solución? Esa pregunta es válida, pero solo matemáticamente. Ya si seguimos tratando este ejercicio en términos poblacionales, bueno, no habría mucha coherencia en eso de trabajar con poblaciones negativas. Entonces, a ver, ¿quiere decir que la población disminuye en donde P es negativa?
Así es. Ajá. Entonces, a ver, ahorita en la siguiente diapositiva ya vamos a hacer lo que acabo aquí de realizar con cada uno de estos planos. Ajá, o sea, esta información la voy a pasar a este plano y al campo de pendientes. Y vamos a ir describiendo entonces cómo es la solución correspondiente dependiendo dónde estamos parados como condición inicial. Si estamos arriba del valor de n, si estamos entre 0 y n, o si estamos solo matemáticamente con valores negativos. Entonces, vamos a empezar con, otra vez, si P es mayor a n, es decir, de este lado, entonces la función es negativa y la función población decrece. Entonces, yo ya sé que f de p es una cuadrática, va a ser una parábola que abre hacia abajo. Entonces, como esta es una raíz de la parábola, seguramente aquí más o menos la curva f de p tiene algo, está más o menos esta forma. Ahora, f de p es la derivada de la función p de t. Entonces, en el caso de campo de pendientes, f de p me dice cuál es la orientación de estos segmentitos. Entonces, estoy parada en valores mayores a n. Este valor, esta altura, vale n. Entonces, estamos parados acá arriba. ¿Cómo tengo que dibujar cualitativamente? Nada de esto es así, exacto. ¿Cómo tengo que orientar esos segmentitos? Si yo sé que la derivada es negativa, los tengo que orientar así o así. Tengo que orientar como el segmentito de la izquierda o como el de la derecha. Izquierda, ¿no? Esta es la orientación de estos segmentitos. Estos segmentitos son parte de la pendiente de la recta tangente a las curvas que viven en este plano. Entonces, pues, ahorita bien, no sé cómo precisamente qué inclinación debe tener, pero yo sé que cualitativamente los tengo que dibujar así. Bueno. Ok. Y entonces, como la derivada de P, que es esta, es negativa, entonces la función P de T decrece y entonces la curva la tendríamos que dibujar tangente a estos segmentitos. Pero bueno, estos segmentitos finalmente me están dando como la dirección, ¿no? de crecimiento de la curva. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una condición inicial P de 0 igual a un valor P0 mayor a n, por ejemplo, aquí, entonces la curva que dé solución a la ecuación diferencial y a esta condición inicial, la tendríamos que dibujar, pues, que pase por aquí, pero de forma decreciente, ¿no? Y tengo otra condición inicial, pero también arriba de este valor de n, pues pasaría por otro punto, pero igual de forma decreciente. Así. Entonces, todas las curvas arriba de este valor n son decrecientes. ¿Qué pasa ahora si tengo una condición inicial en este intervalo? Es decir, cuando el valor de P está entre 0 y n. Entonces dijimos que ahí la función f de P
es positiva. Y la función f de p es cuadrática, es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, seguramente es la parte de acá bien, de la parábola, es donde se encuentra el vértice, y pues sería algo así. Ahora, esta f de p es la derivada de la función población. Entonces, como es positiva, en el campo de pendientes, ¿cómo tengo que orientar los segmentitos? ¿Inclinados así o inclinados así? Como el de la derecha. Como el de la derecha. Entonces, bueno, no sé bien qué inclinación deben tener, pero al menos así, ¿no? Esta orientación. Y la curva de población sería creciente. Pues bueno, no sé cómo crezca, pero algo así, ¿no? Si tengo una condición inicial que está entre este intervalo, digamos aquí, entonces la curva, la curva P de T, que cumple con esa condición inicial y con la ecuación diferencial, pues sería una curva creciente que pasa por ese punto. Si mi condición inicial fuera menor a esta, pero todavía dentro de este intervalo, pues es otra curva creciente que pasa por ahí. Y bueno, ya por último, ¿qué pasa si estoy partiendo de una condición inicial negativa? Entonces, este caso ya no tiene sentido físico en términos de población, pero bueno, matemáticamente sí, y pues ahorita en este análisis cualitativo lo vamos a tomar en cuenta, porque bueno, nos ayuda, ¿no? Para seguir describiendo el análisis cualitativo. Entonces, si el valor de P es negativo, vimos en la diapositiva anterior que F de P es negativo, entonces la curva en este plano, pues está por acá. Y como es una cuadrática, una parábola que abre hacia abajo, entonces seguramente se ve así la parábola. Ahora, en el plano TP, que es donde vive la solución, vamos a ver primero cómo es el campo de pendientes. Entonces, f de p es negativo, f de p es la derivada de p con respecto al tiempo, entonces los segmentitos deben tener una orientación negativa, es decir, otra vez los tengo que dibujar así, como acá. Entonces, tienen una orientación así. Y la curva de población acá abajo debe ser decreciente. Entonces, si tengo una condición inicial, por ejemplo, este punto que ya está por debajo de 0, es un valor negativo, entonces la solución la tengo que dibujar pasando por esta condición inicial y decreciente, ¿no? Si tengo otra condición inicial, pues igual, que decrezca, que pase por esa condición inicial. Entonces, conjuntando las tres situaciones en un mismo gráfico, tendríamos algo como esto. Entonces, a partir del análisis de la derivada de la función que está a la derecha de la igualdad en la ecuación diferencial, que vive en este plano, podemos cualitativamente describir el comportamiento de la función incógnita, en este caso de la función P, ya en el plano donde vive, que es el plano TP. Entonces, los puntos de equilibrio, en este caso las raíces de esta función, en el plano TP se convierten en rectas
constantes, en rectas horizontales, en funciones constantes, y todo lo que esté arriba del plano, en este plano, todo lo que esté arriba del eje P, me va a indicar que se tratan de soluciones que crecen. Ajá, entonces acá en el plano TP tengo que dibujar curvas que crezcan, y todo aquello que esté debajo del eje P en este plano, en el plano solución, en el plano TP, tengo que dibujar curvas decrecientes. Entonces, como estas, como estas. Ahora, si se fijan, estas curvas que están entre 0 y n, estas que están por arriba de n y estas que están por abajo de 0, se mantienen en esas regiones. Es decir, esta curva no cruza ni p igual a 0 ni p igual a n. Esta curva que está decreciendo, decrece, pero a lo más como asintóticamente a n, ¿no? Pero parece que no la cruza. ¿Cómo podemos garantizar que no cruza? Ah, bueno. El teorema de existencia de unicidad nos está garantizando, si revisamos esta función y las hipótesis correspondientes de ese teorema de existencia y unicidad, vemos que esta ecuación diferencial la cumple, y por tanto, donde está definida las soluciones, según la condición inicial, esas soluciones son únicas. Entonces, si esta curva cruzara a la curva P igual a N, que también es una solución a la ecuación diferencial, pero donde la condición inicial sería esta, por ejemplo, si la cruzara estaría violentando el teorema de existencia de unicidad, porque tendríamos dos curvas que comparten una misma condición inicial, ahí donde se cruzan. Entonces, podemos estar seguros de que estas soluciones decrecientes y crecientes no cruzan las soluciones de equilibrio. Se mantienen en sus regiones correspondientes. Y bueno, a largo plazo, las soluciones tienden asintóticamente, en este caso, al valor del soporte del entorno, si es que estamos con un problema de valor inicial donde la condición inicial esté arriba del valor n o debajo del valor n, pero positivo. En caso de que estuviéramos con una condición inicial negativa, la solución decrece indefinidamente, como que se aleja de esta solución de equilibrio, ¿no? Entonces, si estamos en esta región o en esta región, como que la solución está siendo atraída por esta solución de equilibrio, pero si estoy aquí, abajo, con un valor de P negativo, como que me voy alejando cada vez más de esta solución de equilibrio P igual a 0. Entonces, si se fijan, no necesitamos resolver de forma analítica esta ecuación diferencial, y ya solamente viendo el aspecto geométrico, el aspecto cualitativo, ya sabemos cómo se está comportando este modelo a largo plazo. Entonces, bueno, eso tiene muchas ventajas el análisis cualitativo, porque muchas ecuaciones diferenciales, desgraciadamente, no se pueden resolver analíticamente. Entonces, ahí el análisis cualitativo pues, va a ser fundamental, y de igual forma en esos casos, pues, el análisis numérico. Bueno, a ver, ¿dudas? Todo bien. ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces vamos a seguir. Esto fue como la introducción para ahora sí ya la próxima clase, que ya empezamos la siguiente unidad.
la que está nombrada como técnicas cualitativas y numérica, para entrar ya con ese bloque y poner las definiciones correspondientes, los ejemplos necesarios. Entonces, bueno, si algo quedó ahí un poquito con duda, no se preocupen, estaremos haciendo muchos ejercicios de este tipo. Bueno, chicos. Entonces, si no tienen dudas, pues aquí termina la clase de hoy. Descansen para que a las 6, aquellos que decidan empezar su cuestionario a esa hora, pues ya lo hagan. No sé si tengan dudas de los temas que vimos la semana pasada. ¿Solo vienen los temas de la semana pasada? Ajá, solo vienen los temas de las 3 clases pasadas, es decir, básicamente lo de las definiciones, ¿no? Y cómo identificar una ecuación dada, qué tipo de ecuación se trata, ¿no? Si es ordinaria, de qué orden, de qué grado, Ok. Eso. Vale. Gracias. Bueno, tenemos hasta mañana a las 6. Ajá, tienen hasta mañana a las 6 para acceder al vínculo y puedan resolverlo, ¿no? Ya si intentan abrir el vínculo a las 6:30, pues ya no van a poder abrir el cuestionario. Y una vez que abran el cuestionario, tienen 90 minutos, es decir, hora y media, para resolverlo. Pasados esos 90, por cada 10 minutos que se demoren en concluirlo y enviarlo, es un punto menos a la calificación que puedan obtener. Una pregunta absurda. Si nos tardamos 9 minutos. En resolver. Si se tardan 9. No, pues sí, o sea, pasados los 90 minutos, de 0 a 10. 9:59. Ajá, 9:59 menos 1. Ya. De 10 a 19:59, pues menos 2 puntos y así. ¿Vale? Ok. Pues, por ejemplo, si pasan ay Dios. Si pasan 100 minutos, pues ya tendrían 0, ¿no? ¿Para qué lo haces? Ajá, entonces, bueno, tengan cuidado ahí en sus tiempos. Es conceptual, así que, bueno, a lo mejor ahí va a haber algún ejercicio en el que tienen que elegir entre 4 opciones de posibles soluciones, pues eligen cuál es la solución, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues verificar cuál es la que cumple la ecuación diferencial. Entonces, sigue siendo de opción múltiple, pero a lo mejor ahí tienen que hacer un par de derivadas para verificar que sea la solución. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no van a requerir hacer desarrollos ni nada. Entonces, no se preocupen, no se pongan nerviosos. Nada más es para que practiquen lo de las definiciones que vimos. Los ejercicios se parecen bastante a los ejemplos que vimos. Entonces, bueno, si lo de hoy nada más es una introducción para el siguiente bloque, esto que acabamos de ver no viene en el cuestionario. Bueno, chicos, entonces, pues cualquier duda, si llegan a tener, esperemos que no, algún problema para, no sé, que no les abre el cuestionario o eso, inmediatamente pues nos lo hacen saber ahí por el Telegram. Bueno, Gracias, maestra. Sale. Bueno, chicos, pues Bye. entonces nos vemos el Gracias. Sale, Suerte. bye. Hasta luego, gracias.